Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro para encontrarnos en esta oportunidad en nuestro capítulo número 5 del curso de geometría y nuestro tema es triángulo rectilíneo, ¿no? Como pueden observar. Recuerda que en geometría, ¿no? La geometría es la parte de las matemáticas que estudia, ¿no? A las figuras geométricas, ¿no? Y las propiedades existentes en ellas. Podemos mencionar en este caso al triángulo, ¿no? El triángulo es una de las figuras geométricas pues más estudiadas en la geometría, ¿no? Y vamos a ver, no solamente en este capítulo, sino en varios capítulos más, muchas propiedades asociadas al triángulo. Y vamos a ir viendo algunas propiedades que son pues generales, fundamentales, ¿no? Para poder comprender al triángulo, justamente como les mencionaba. Y vamos a empezar de una vez con la clase, chicos. Empezamos. Tenemos un triángulo, chicos, acá, triángulo ABC, ¿ya? Triángulo ABC. ¿Qué pasa en el triángulo ABC? Bueno, este es un triángulo, ¿no? Donde A, B y C justamente son los vértices. Tenemos unos ángulos que están ahí de color azul. A esos ángulos de color azul se le llaman ángulos interiores, ¿ya? Y por propiedad, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Y eso dónde lo aplico? En la pregunta número 1, ¿no? ¿Qué podemos observar en la pregunta número uno? En la pregunta número uno, mira, veo tres ángulos, ¿no? Y esos tres ángulos son interiores. Y sabemos por propiedad que la suma de ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces yo voy a decir, ¿no? 4x más 8x más 6x debe ser igual a 180 grados. 4x más 8x son 12x. 12x más 6x son 18. X igual a 180 grados. Y finalmente, pues este 18 se va a dividir al otro lado. 180 entre 18 da como resultado 10 grados y esa sería la respuesta. ¿Qué te parece? Así de fácil. ¿Ya? Bien. A continuación, tenemos ahí unos ángulos que están de color verde. Esos ángulos que están de color verde se le conocen como ángulos exteriores, ¿ya? Los ángulos exteriores de un triángulo. La suma, ¿no? Que es la segunda propiedad, la suma de los ángulos, la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados. No te olvides de eso. Y no te olvides también de que esta suma de ángulos exteriores en sí se aplica para todo polígono, ¿no? Para todo polígono, no siempre la suma de sus ángulos exteriores va a dar como resultado 360 grados. Este es un triángulo, la suma de sus ángulos exteriores es 360 grados y ahora vamos a proceder a sumar. ¿Por qué? Porque como puedes observar, estos tres ángulos representan ángulos exteriores y sabemos que la suma de esos tres ángulos, ¿no? La suma de los tres ángulos exteriores, vamos a anotarlo ahí. ¿Cuáles son esos tres ángulos? 12x, 2x y 2x. Entonces 12x más 12x más 12x. Esto debe darme como resultado 360 grados. 12x más 12x más 12x son 36 veces x. Esto me da 360 grados. Y finalmente este 36 se va a dividir al otro lado, 360 entre 36, 10 grados. Y eso sería todo aquí en la pregunta, que pregunta número 2. ¿Qué te pareció? Espero que haya quedado perfectamente claro. Bueno, ya hemos hablado acerca de estas dos propiedades. Ahora te voy a mencionar otra. ¿Cuál? Que si yo tengo dos ángulos internos de un triángulo, por ejemplo alfa y beta, si yo sumo dos ángulos internos de un triángulo, eso me da como resultado el externo opuesto. ¿Cuál es el externo opuesto de alfa y beta? P. Eso significa que alfa más beta me da como resultado P. ¿Cuáles son? Mira, interno alfa, interno tita. Alfa y tita. ¿Cuál es su externo opuesto? N. O sea que alfa más tita es N. Y tengo a beta y a tita. ¿Cuál es su externo opuesto? M. O sea que beta más tita es M. Y esa propiedad la vamos a emplear para la pregunta número 2, ¿no? Veamos ahí, pregunta número 2. Y mira, observa. Este interno 6x más este interno 4x me da su externo opuesto. Ahí está. La suma de dos ángulos internos, recuerda, que da como resultado el externo opuesto. Entonces, 4x más 6x, ¿no? Voy a decir ahí. Entonces, ¿no? 4 veces x más 6 veces x da como resultado interno más interno me da el externo.
120 grados. De acá 10x es igual a 120 grados y este 10 se va a dividir al otro lado, ¿no? 120 entre 10, 12 grados. Y esta sería la respuesta aquí en la pregunta número 3. Muy bien, chicos. A ver, voy a explicar ahora la pregunta número 7. ¿Ya? Aquí está. Calcular el valor de x, dice. Calcular el valor de x. ¿Cómo voy a desarrollar esta preguntita? Y no es difícil, es bastante sencillo. Mira. Interno. Interno. La suma de estos dos internos me da como resultado el externo opuesto, que es este ángulo de acá, ¿ya? 4x más 6x, 10 veces x. ¿Ya, chicos? Entonces, interno más interno me da el externo opuesto. Ahora, ¿qué más? Observa, por favor. Acá tengo un interno, 4x. Acá tengo otro interno, 6x. Interno más interno me da el externo opuesto y este es el externo opuesto. 4x más 6x da 10 veces x. ¿Qué te parece? Ahora, si esto es 100 grados, ¿no? Por ángulos opuestos por el vértice, si aquí es 100, acá también es 100. ¿No? Ahí también es 100. ¿Qué más? Ya, pero antes de eso, chicos, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Que si acá es 100 grados, el ángulo que está ahí al costado es 80 grados. ¿Por qué? Porque ambos ángulos deben sumar 180. Si este es 100 grados, el otro tiene que ser 180. Mejor trabajemos de esa manera, ¿ya? Y ahora voy a trabajar con el triángulo que voy aquí a sombrear. Quiero que le pongan atención a ese triangulito que estoy ahí, ¿no? Señalando. Y que se cumple en ese triangulito que está ahí de rojo. ¿Qué pasa? Tengo un ángulo externo, otro ángulo externo y acá tengo otro ángulo externo. ¿Y qué sabemos? Que la suma de los ángulos externos de un triángulo me da como resultado, ¿cuánto? 360 grados, ¿no? La suma de los tres ángulos externos, 360 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los tres externos? Bueno, un externo acá, 10x, más el otro externo, 10x, más el otro externo, 80 grados, da como resultado 360 grados. 10x más 10x, 20 veces x. Este 80 se va a restar, ¿no? Sabemos que ese 80 se va a restar al otro lado al 360 y eso da como resultado 280 grados. Este 20 se va a dividir al otro lado, ¿no? 280 entre 20, bueno, 0 con 0 se va, 28 entre 2, 14. Y ahí está. Mira, qué fácil, ¿no? Recuerda que en geometría cada paso, cada punto que vamos avanzando, todo tiene que estar bien sustentado. Nada voy a desarrollar porque yo creo que es así, porque me parece que es así. No. Vamos a ir dando, o no cada paso va sustentado por alguna propiedad. Ya no te olvides de eso. Ya, pregunta número 8. Ya no te olvides. Ahorita vamos a hacer la pregunta 4 y 5. Pregunta número 8. Calcular el valor de x, ese valor de x que está aquí. Entonces tenemos aquí el triángulo ABC, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Primer paso, voy a trabajar en el triángulo ABC. ¿Qué pasa? En el triángulo ABC, la suma de sus tres ángulos exteriores, ¿no? Sabemos que en todo triángulo, la suma de los tres ángulos interiores es 180 grados. Y ahora vamos a sumar esos tres ángulos interiores. Alfa más 2 θ, ese es el primer ángulo, ¿no? Alfa más 2 θ, más el otro, 2 alfa más θ, más 60 igual a 180 grados. Y ahora facilito, pues, ¿no? Acá tengo alfa más 2 alfa. ¿Cuánto crees que es eso? 3 alfa, ¿sí o no? Más 3 θ más θ, perdón, 2 θ más θ es 3 θ. Este 60 se va al otro lado a restar. A 180 le quito 60, da 120 grados. Ahora, si te das cuenta, 3 alfa tiene tercia y tiene tercia. Entonces, ¿qué hacemos? Tercia, tercia y tercia. A todo. Podemos hacer eso, ¿ah? Para reducir un poco la ecuación. Quedaría entonces tercia de 3 alfa, alfa. Tercia de 3 θ, θ. Tercia de 120 es
40 grados. O sea que alfa más tita es 40 grados. Bueno, ahí tengo esa información. Ahora, segundo paso. Ya, a ver un ratito, vamos a la pregunta, estamos en la pregunta número 8. ¿Ya? La pregunta número 8, ahí donde está X, le han puesto el punto P. Yo no le he puesto. Vamos a colocarle ahí el punto P. Entonces, mi siguiente paso es trabajar en el triángulo APC. En el triángulo APC, ¿qué se cumple? Que la suma de sus tres ángulos internos, ¿no? La suma de todos los ángulos internos en este triángulo APC me debe dar como resultado, ¿cuánto? 180 grados. O sea, X, vamos a anotar ahí, X más 2 alfa más 2 tita debe dar como resultado también 180 grados. ¿Sí? Bien. Ahora, mira esto de acá. 2 alfa más 2 tita. Sabemos que alfa más tita es 40 grados. 2 alfa más 2 tita es el doble del de acá. Mira, repito. Alfa más tita es 40. Si alfa más tita es 40, 2 alfa más 2 tita debe ser el doble. Es decir, 80 grados. ¿No? Igual a 180 grados. Y ese 80 se va a restar al otro lado y finalmente tengo el valor de X, ¿no? Ya está. El valor de X valdría entonces 100 grados. Y mira qué facilito. ¿Ya? Pregunta número 8. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Mira, quiero determinar en la pregunta número 10 porque según la figura dice determina el valor de X, ¿no? Veo que acá es alfa, alfa, tita, tita, 60. ¿No? Para desarrollar eso yo necesito dos propiedades, ¿ya? Vamos a ir anotando esas propiedades por acá, ¿ya? Propiedad 1. Esta propiedad número 1 se conoce como la propiedad de la corbatita, ¿ya? Ya está. Si acá es alfa, si acá es beta, si acá es m y acá es n, la propiedad dice que la suma de los dos ángulos de este lado es igual a la suma de esos dos. Alfa más beta sería igual a m más n. ¿Estamos bien? Chicos, ¿dónde está la corbata acá? Ah, mira. A, B, C, E, D, C, A. Aquí tenemos la corbata. ¿Qué va a pasar entonces? ¿No? Por la corbata, entonces primer paso, por la propiedad de la corbata, ¿qué va a pasar? Que 40 más 2 alfa, ¿no? 40 grados más 2 alfa debe ser igual a la suma de los dos que están por este lado, ¿no? A 60 más 2 tita. 2 tita, ¿ya? Bien, el 40 viene a restar el 60, 20. El 2 tita viene a restar al 2 alfa, acá quedaría 2 alfa menos 2 tita igual a 20 grados. Como puedes darte cuenta, tiene mitad, tiene mitad, tiene mitad. Entonces saco mitad, mitad, mitad. Mitad de 2 alfa es alfa. Mitad de 2 tita, tita. Todo esto es igual, mitad de 20, 10. Y ya tengo una información ahí. Ahora, para terminar con la pregunta, yo necesito otra propiedad, ¿no? Otra propiedad. Esta propiedad se conoce como el boomerang. ¿Ya? Profe, ¿cómo así? Entonces, mira, observa. Entonces, si nosotros tenemos esta figura, ¿no? Ahí está. Si acá es alfa, si acá es beta, si acá es tita, y este ángulo de acá es X, ¿no? Entonces ahí ves la forma del boomerang, ¿no? Mira que alfa, beta y tita mira la posición de esos ángulos y mira que X es un ángulo externo. Ahí se cumple que alfa más beta más tita es igual a X, ¿ya? Como segundo paso, yo voy a trabajar el boomerang, ¿ya? Vamos a trabajar ahí el boomerang. ¿Dónde está el boomerang? Observa, lo voy a sombrear para que lo puedas ver, ¿ya? Porque a veces puede tomar un poco de tiempo a darse cuenta, ¿no? ¿Dónde está ese boomerang? Quiero que le pongas atención. Eso que he sombreado es el boomerang, ¿ya? Entonces,
Entonces, ¿qué más podemos decir en la pregunta? Recuerda que estamos en la pregunta número 10, ¿no? Estamos en la pregunta número 10. Bueno, vamos a hacer una corrección ahí en la pregunta número 10. No respecto del problema, sino del paso adicional que había que hacer después del paso número 1. No conviene emplear la propiedad del boomerang, aunque por favor tomen nota de esa propiedad también, que es muy importante. Si no, hay otra propiedad que es la que vamos a emplear. Bueno, en realidad es la anterior. Vamos a aplicar corbata otra vez. Profe, ¿dónde corbata? ¿Puedo aplicar corbata aquí? ¿No? ¿O puedo aplicar corbata acá? ¿No? Aquí. Sí, cualquiera. O sea, voy a señalar mejor lo que voy a aplicar. ¿Dónde voy a aplicar corbata? Por segunda vez, ¿ah? Porque ya apliqué en la vez anterior. ¿Ya? Ya apliqué corbata, ahora voy a aplicar corbata ahí. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar corbata una vez más. Ya está. ¿No? En eso que está ahí sombreado de rojo. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Ya está. Entonces, ¿cómo aplico? Entonces, 40 más alfa, ¿no? Vamos a poner acá 40 grados más alfa tiene que ser igual a x más tita. X más tita. Entonces 40 más alfa, y este tita lo voy a mandar al otro lado. Menos tita va a ser igual a x. Sí, pero no nos olvidemos que alfa menos tita, ¿cuánto valía? 10 grados, ¿sí o no? Alfa más tita es 10 grados, lo que significa que x debe ser 40 más 10, y eso da como resultado 50 grados, y esa es la respuesta ahí para la pregunta, ¿no? Para la pregunta número 10. Ya chicos, pregunta número 10. Ahora sí vamos a hacer las preguntas que faltaban, la 4, la 5 y la 6, que son un poco diferentes. Mira, la pregunta número 4 dice ahí, calcule el valor de x, ¿ya? Calcule el valor de x. Pregunta número 4. En el gráfico calcular x. Entonces, los únicos datos que nos dan es que este ángulo es 80, este ángulo es 20, este es 5 y este es x, ¿no? Aparentemente, bueno, según la figura, podemos ver que x representa la medida del lado AC del triángulo, porque tenemos de dato que la medida del lado BC vale 5 unidades, ¿no? Entonces, bueno chicos, a ver, rapidito, fácil para ti. Como acá es 80, acá es 20, recuerda que con este tercer ángulo debe sumar 180 grados, ¿no? Como acá es 80 y acá es 20, significa que el ángulo que va acá tiene que ser necesariamente 80 grados. ¿Por qué, profe? Porque si acá es 80 más 20, 100. ¿Cuánto le falta 100 para que sea 180? Pues 80 grados de acá, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso me dice cuánto vale x. En cierta forma es una gran ayuda. ¿Por qué? Porque puedes ver 80-80, ¿sí o no? 80 y 80 me dice que estos dos ángulos son iguales. Si hay dos ángulos que son iguales en un triángulo, significa que hay dos lados que son iguales. Y a ese triángulo que tiene dos ángulos iguales, y por lo tanto dos lados iguales, se le llama triángulo isósceles, ¿sí? Este es un triángulo isósceles. Entonces, ¿cuáles lados son iguales? Recuerda que en un triángulo isósceles a ángulos iguales, eso hay que memorizar, aprender. A ángulos iguales se oponen lados iguales. A este ángulo o ángulos iguales se le oponen lados iguales. Es decir, a 80 se le pone x, a este 80 se le pone 5. Y esos dos lados van a ser necesariamente iguales. O sea, se concluye finalmente que x tiene que ser 5. Y esa sería la respuesta entonces en esta pregunta número 4. ¿Ya? Pregunta número 5. Calcule el mayor valor entero de x. Fácil. Para resolver esa pregunta necesitamos esta propiedad, conocida como la propiedad, ¿no?, de la existencia triangular. ¿Sí? O sea, el requisito que debe haber para que se pueda construir un triángulo. Y ahí está, te lo explico bien fácil, ¿eh? Si tenemos un triángulo de lados ABC, donde el lado A es mayor que el lado B y a su vez mayor que el lado C, ¿sí? Si se cumple esto, mira, la propiedad dice lo siguiente: un lado de un triángulo, ¿no? Un lado cualquiera, cualquier lado, está comprendido entre la diferencia y la suma de los otros dos lados. Si tomo como referencia C, C está comprendido entre A menos B y A más B, ¿no? Los otros dos lados. Entonces, eso lo aplicamos acá. Entonces, nuestro lado que vamos a tomar como referencia es el lado AC, cuya longitud es X.
Entonces, por la propiedad de la existencia triangular, sabemos que x está comprendido entre dos valores, entre la diferencia y la suma de los otros dos lados. O sea, este x está comprendido entre la diferencia de 7 menos 5 y 7 más 5. Es decir, x está comprendido entre 2 y 12, ¿sí o no? Lo cual me dice a mí que cuáles son los valores que puede asumir x. Son los números entre 2 y 12. Si hablamos de valores enteros, sería el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente hasta el 11, ¿verdad? Pero como a mí me dicen el mayor valor entero, ¿no? Por lo tanto, el mayor valor entero es el máximo valor que va a tomar x. De esta lista, ¿quién es el mayor valor entero? 11, ¿sí o no? Bueno, y obviamente, ¿no? Esa sería la respuesta. X tiene que ser 11 para que se pueda dibujar ese... Bueno, en este caso, como me piden el mayor valor entero, X vale 11. Recuerda que X puede tomar cualquier valor, pero como me dice el mayor valor entero es el de acá, ¿no? 11. Y el menor valor entero, 3. ¿Ya? No te olvides. Pregunta 6. Calcula el mayor valor entero que puede tomar X en este triángulo. Y recuerda que este triángulo es un triángulo, ¿no? Este es un triángulo obtusángulo, ¿no? Donde este es el ángulo obtuso, ¿no? Obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso, ¿no? Y como tiene un ángulo obtuso, recuerda que en un triángulo obtusángulo el lado que se opone al ángulo obtuso es el mayor de los tres. O sea, este X es el mayor de los tres lados que hay, ¿ya? Ahora, ya pues aplico la misma propiedad. Mi lado en referencia es este X, ¿no? Se supone que X está comprendido entre dos valores, entre la diferencia y diferencia y adición de estos dos lados. Sería 9 menos 3, 9 más 3. 9 menos 3, 6. 9 más 3, 12. ¿Estamos bien, chicos? Calcule, a ver, voy a leer una vez más el enunciado, pregunta número 6. Calcule o calcular el mayor valor entero de x. Chicos, ¿cuál es el mayor valor entero de x? Recuerda que ¿qué valores va a tomar x? 7, 8, 9 y así, ¿no? Hasta el 11. ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar x? El mayor valor que puede tomar x sería 11, ¿sí o no? 11. Y esa sería la respuesta. Y bueno, no piden, pero yo te digo algo. ¿Qué pasaría si me pidieran el menor valor que puede tomar x? El menor valor sería 7. Si tú dices que sí, estás en un error. Profe, ¿por qué no puede ser 7? Porque este triángulo es obtusángulo. Si es obtusángulo, se supone que este es el mayor lado. Y si este es el mayor lado, no puede ser 7, sino porque este es 9. Entonces, como mínimo, esto sería 10. ¿Sí? 10. O es 10 o es 11. Como, ¿no? Bueno, y ahí vamos planteando algunas cositas. Bueno, chicos, hemos terminado entonces, ¿no? De explicar todo el tema, ¿no? Recuerda que nuestro tema es triángulo rectilíneo. Entonces, yo te voy a dejar a ti como tareita, ¿ya? La página 227. Entonces, voy a anotarlo ahí. Tarea, ¿ya? Tarea, la página 227, ¿no? Que es la tarea que corresponde a esta actividad, página 227. Los ejercicios vas a desarrollar desde el número 1 hasta el número 7. Esa sería su tareita, chicos, por favor. Pueden trabajarlo, recuerden, a partir de ahora. Tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Recomendaciones, lo que está en la clase, trabájalo en el libro nomás, no hay problema, puedes trabajarlo en el libro, cópialo bonito, ¿no? Si yo hago algo en el gráfico, por favor, si yo sombreo algo, si anoto algo dentro del gráfico, hazlo, por favor. Solamente esto no es la solución del problema. En un problema de geometría, en un ejercicio de geometría, la solución también es lo que yo voy agregando dentro del gráfico, ¿ya? No te olvides. No te olvides, propiedades, si no está en las páginas de tu libro algunas propiedades que yo menciono, toma nota ahí, usen su texto, por favor. La tarea la pueden desarrollar en el mismo libro y tomarle foto y enviarla, pues, ¿no? Al respectivo correo, a mi correo. No se olviden, chicos, ¿ya? Además, cuando envíen sus correos, no se olviden, ustedes son de segundo de secundaria,
van a poner segundo, no 2 de segundo, la S de secundaria, segundo de secundaria. ¿Qué más van a poner? Van a poner el local. Si son satélite, ponen, ¿no? Satélite. Si son deporte, pues deporte, ¿no? Y recuerda que esto va como asunto en el correo, ya, a mi correo. Vamos a poner bien. Segundo de secundaria, satélite. Luego, ¿qué viene? El curso. ¿Qué curso es este? Geometría. ¿Ya? Geometría. ¿Qué capítulo? Capítulo 5. Y luego vienen tus datos. Acá vienen tus apellidos y tus nombres. ¿Ya? No te olvides que esta es la forma de enviar el correo, por favor, ¿ya? Para poder hacer la revisión. Yo busco de frente, segundo de secundaria satélite, segundo de secundaria deporte. Y yo puedo revisar de esa manera. Si solamente me ponen tarea, no puede, me cuesta mucho trabajo hacer la revisión. Y demora demasiado tiempo. Pongan, por favor, de esta manera. No se olviden. Grado, nivel, secundaria, local, curso, capítulo, apellidos y nombres. Recuerda que esto va como asunto del correo. Muchos éxitos, chicos, a seguir estudiando, a seguir practicando. Conmigo sería hasta ahí nomás. Te saludó el profesor Álvaro García. No te olvides que si aún no te has suscrito al canal hay que suscribirse a Profe Alvarito, ¿ya? Y activar la campanita de notificaciones para que recibas este y muchos videos más. Muchos éxitos, chicos.